Muy buenos días, Dios les bendiga. Quiero agradecer la oportunidad de poder estar compartiendo la palabra del Señor delante de ustedes y para ustedes también, rogando que su bendición sea sobre cada uno de los corazones que así la quieren recibir. De antemano pido una disculpa, voy saliendo de gripa y tos y quizás si llega a haber en el transcurso acceso de tos, pues son cosas que yo no puedo controlar. Les pido sus disculpas, pero con todo el corazón entregamos este mensaje de Navidad que le he titulado Navidad es Dios con nosotros. Repito, Navidad es Dios con nosotros. Voy a invitarles que abran sus Biblias, por favor, en dos porciones, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 7. Isaías capítulo 7 y versículos del 11 al 14. Y mientras lo buscan, si es que alguien lo busca, quiero ponerles en contexto. Esta porción que les voy a leer sucedió hace aproximadamente 2740 años. 2740 años. Es decir, esto se sucede en el año 740 antes de Cristo. Reinaba en la nación de Israel un gobernante cruel, déspota, amador de sí mismo, egoísta, soberbio, altivo, pero sobre todo rebelde ante Dios y opresor ante sus gobernados. Ese rey se llamaba Acaz. No confundirlo con Acab. Ese fue otro rey, también malo, como él solo. Pero Acaz era posiblemente un sobrino en segunda generación del profeta Isaías, el cual era un consejero real. Isaías, su tío, le daba consejos para que gobernara bien al pueblo, pero Acaz no puso atención, no hacía caso. Él era un hombre, como decimos popularmente, era un hombre que decía: aquí son mis chicharrones lo que truenan. Él se creía dueño de la vida y de la muerte. Él se creía el único que tenía derecho para hacer y deshacer. Es muy parecido a los gobernantes del mundo, que son soberbios y altivos y que no escuchan consejos de nadie y que no le dan razón a ninguno, porque ellos tienen su propia razón, ellos tienen sus propios datos, ellos tienen su propia forma de pensar. Por lo consiguiente, el pueblo se había depravado, se había alejado de Dios, se había vuelto idólatra y rebelde también. Había violencia, había robo y rapiña, había violaciones, había sodomía o lesbianismo o homosexualismo, como quieran que se le llame. Toda la situación que hoy nos envuelve en el mundo actual. Y el pueblo gemía a causa de las carencias, a causa de la opresión de la ley de un solo hombre. Y Dios le dijo al profeta Isaías: llévale un mensaje a Acaz. Y ese mensaje está descrito en los versículos 11 al 14 de Isaías capítulo 7. Y el mensaje que Dios le dio a Isaías para que le diera a Acaz es este: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo
en lo profundo o de arriba en lo alto? Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Y cuando Isaías dice, les es poco ser molesto a los hombres, sino que también sean molestos delante de Dios, porque Dios le había dicho, pide una señal. Ciertamente Acaz ni el pueblo merecía nada, no merecía mensaje de Dios, no merecía amor de Dios, no merecía misericordia de Dios, no merecía ningún milagro. Pero Dios en su soberana voluntad decidió acercarse a Acaz y al pueblo, porque el mensaje es para Acaz y para el pueblo. Dios en su autoridad, en su amor y en su misericordia, decide acercarse y ofrecerle una señal. Solo bastaba que Acaz, el rey, la pidiera. ¿Y cómo reaccionó Acaz? Yo no voy a pedir señal. Y aunque se describe aquí esa frase de que no va a tentar a Jehová su Dios, no es porque era temeroso o respetuoso de Dios, sino simple y sencillamente es una expresión para decir, yo no necesito señal, ni la quiero. No la necesito, ni la quiero. En otras palabras, es un rechazo al ofrecimiento de Dios. Con esto quiero decirles que siempre Dios ha intervenido en la humanidad. Ciertamente a veces su intervención es para dar juicio, como fue en el caso del gran diluvio. Génesis capítulo 5 leemos que a Dios le dolió su corazón al ver la actitud del hombre, que era continuamente hacer el mal, y Dios decidió borrar a la humanidad de la faz de la tierra y trajo el diluvio. Pero antes de que trajera el diluvio, Dios otra vez en su soberanía, en su voluntad, en su poder ilimitado, en su amor y en su misericordia, puso sus ojos en un hombre llamado Noé. Ya ustedes saben la historia. Dios siempre interviene con amor, con misericordia, con poder, con autoridad, venciendo cualquier obstáculo, con tal de que el ser humano sea el receptor de su amor y de su gracia. A Dios, en su intervención, no es para mostrar ira y aniquilación o eliminación del ser humano, es para mostrar su amor, para mostrar su gracia, para mostrar su misericordia, a fin de que el hombre, que es la corona de su creación, ciertamente un poco menor que los ángeles, pero sean los receptores de esa gracia, de esa bondad, de ese regalo que Él quiere entregarle, y de esa expresión, inclusive milagrosa, como dije, y sobrenatural, no solamente para atraer la atención, sino para atraer la conciencia y el corazón del hombre para que se rinda a los pies de su Creador. Y ante la negativa de Acaz, Isaías complementa el mensaje que recibió del Señor para entregárselo. Por tanto, es en vista de esa actitud, en vista de esa situación, dice el versículo 14, el Señor mismo, ¿quién? El mismo Dios, el Dios grande y poderoso, sublime, majestuoso, les dará señal.
aunque Acaz la despreció, aunque Acaz dijo no la necesito, aunque Acaz pensó no me hace falta, no la quiero, Dios sin embargo interviene poderosa y milagrosamente ofreciendo una señal. ¿En qué consistió esa señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso les estoy diciendo, hermanos, que Navidad es Dios con nosotros. No solamente la expresión de un libertinaje del corazón que quiere dispensarse todas las dichas y los privilegios que le satisfagan su carnalidad o su corazón. No solamente la expresión de la compra o la mala compra y la inversión que se quiera hacer en estos días festivos, donde de pronto el corazón se vuelve un poquito quizás más generoso y está dispuesto a compartir y regalar, como algunos de ustedes dijeron que fueron agasajados ayer por ese supermercado, y no quiero dar el nombre para que no me vayan a cobrar luego derechos de autoría. Pero no es que el corazón se vuelva más bondadoso, sino que de alguna manera se refleja esa gracia con que Dios nos creó para poder abrir el corazón hacia los demás. Y sí, en efecto, en estos días el corazón aún del más duro de pronto se ablanda para expresar el aprecio, el afecto, la armonía, la tranquilidad y la paz, y no solamente la displicencia que a veces gobierna el ser humano. Navidad es Dios con nosotros, porque como creyentes en Jesucristo estamos celebrando la venida del Hijo de Dios a esta tierra. No es la celebración de un arbolito, y no tengo nada en contra de aquellas congregaciones que ponen un arbolito de Navidad. Ni me voy al otro extremo para condenarlos, porque luego hay también quienes condenan diciendo que es un culto al diablo, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a ser ese pastor extremista. Quiero quedarme en el marco de las Sagradas Escrituras. La Navidad no es solamente la celebración de las luces y colores que preñan estos tiempos y que alumbran ya acercándose concretamente los días antes de la Navidad. La Navidad no es solamente la reunión de la familia alrededor de una mesa para compartir de una suculenta cena, en el caso en que sea posible hacerla, porque vivimos en días tan difíciles como aquella gente que era gobernada por ese rey llamado Acaz, como les dije, cruel, amante de sí mismo, egoísta, opresor, rebelde, incrédulo. Ese era el gobernante. Y alguien ha dicho que tal gobernante serán también los gobernados, y que ante los gobernados será también el gobernante. Yo no sé qué tanta razón tengan esas frases, pero así lo he oído a menudo. Lo cierto es que el pueblo vivía en tinieblas, en angustias, en sufrimientos, en opresiones, en falta de libertad, en falta de paz y en falta de lo elemental. No solamente por el gobierno en sí, sino también por la situación de inseguridad, por la carencia o la carestía del costo de la vida de esa época también, por el desempleo, o también por la rapiña, también
también por los bandidos, que lo que estamos viviendo hoy día no es nuevo, hermanos, es tan viejo como la misma humanidad. Pero cuando nos acercamos a estos días de Navidad, tenemos que recordar que el centro de nuestro recuerdo, el centro de nuestra celebración es la venida del Hijo de Dios, a traernos libertad, a traernos paz, a traernos esperanza, a traernos consolación y a traernos buenas nuevas. Las nuevas que vienen del cielo mismo, las nuevas que vienen del corazón de Dios, las nuevas que brotaron no solamente de la voz de los ángeles, sino de la voz de los profetas y la voz de Jesucristo mismo, una vez adulto, predicando la palabra de Dios en las sinagogas. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cuando dije que Dios interviene siempre en la humanidad, y si ciertamente lo hace a veces con expresiones de juicio, normalmente es con anuncio, es con llamado al corazón del hombre, es con llamamiento a la conciencia del ser humano para que reflexione y se acerque a su Creador. Dice la Biblia en Gálatas 4:4 que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y como les dije, esa señal que se está entregando aquí en Isaías 7:14 se llevó aproximadamente por allá del año 740-720, no puedo ser exacto, porque cuando estamos hablando de miles de años atrás no podemos ser exactos, pero por ahí del año 720-740 se da este mensaje. Dios ofreciendo en su intervención en la historia de la humanidad una señal especial de esperanza, de amor, de misericordia, de paz, de salvación y de compañía divina, porque Emmanuel es Dios con nosotros. Y en efecto, 700 años después de ese suceso, se cumplió la palabra. Está registrado en el Evangelio según Mateo, capítulo 1. ¿Se acuerdan que les dije al principio que íbamos a abrir la escritura en dos porciones? En el Antiguo Testamento, Isaías 7:14, y en Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y añade el escritor sagrado: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces la irrupción del Señor en la humanidad no siempre es con juicio, no siempre es con señalamientos y con castigos, como dicen algunos. Es con amor, es con misericordia, es con promesa de paz, con promesa de esperanza y con expresión de salvación divina, con expresión de perdón.
Les expliqué al principio cuál era la condición del rey Acaz. Y por lo consiguiente la condición del pueblo inmerso en tinieblas y en desobediencias y rebeliones, en idolatrías y en demás expresiones pecaminosas que hoy día podemos observar, quizás de diferentes maneras, pero que en el fondo es lo mismo. Pero la irrupción divina fue para traer una señal especial. Y cuando dije que la expresión de Dios es con amor, con poder, con misericordia y con todas las demás características que reflejan su ser o su persona, es porque, mis queridos y amados oyentes y ustedes que están detrás de sus pantallas, yo puedo ver cómo Dios es soberano. Acaz dijo: no la necesito, no quiero, y sin embargo Dios dice: ahí va una señal, para mostrar su poder, su autoridad y su soberanía. Y por cierto, volviendo al testimonio de nuestra hermana de que fueron agasajados ayer por ese supermercado, la Biblia dice que es Dios el que inclina el corazón del hombre hacia donde Él quiere. Tomen ese agasajo como regalo de Dios, no del supermercado. Fue Dios el que movió el corazón de los líderes de ese supermercado. Fue Dios el que movió el corazón de los líderes que hicieron posible ese agasajo para ustedes. Es regalo de Dios, porque Dios es soberano. Dios doblega el corazón del hombre como Él quiere, cuando quiere y en donde quiere. Y si bien algunos de ustedes sintieron que quizás sus hijos no se acuerdan de ustedes, pero hubo quien se acuerde, es porque Dios es nuestro Padre Celestial. Dios es nuestro creador y nuestro sustentador. Y Él no quiso que en esta Navidad usted la pasara desapercibido. Ya le mostró una señal de amor. Ya le mostró una señal de esperanza. Ya le mostró una señal especial, como Dios se la hizo ver a Acaz y al pueblo de Israel, al reino de Judá, 700 años antes de que sucediera. Porque el evangelista Mateo dice que así sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Y quién dijo eso? El profeta Isaías. Yo puedo ver aquí que no solamente Dios es soberano, Dios es misericordioso. Aun cuando el hombre rechace, aun cuando el hombre no quiera, Él sigue ofreciendo. Él sigue abriendo su corazón para todos los necesitados. Él sigue abriendo su corazón para los menesterosos. Y Él sigue atendiendo a todos aquellos que le clamen. Jesús dijo: el que a mí viene, no lo echo fuera. Pero también puedo ver y apreciar aquí no solamente el amor, no solamente la misericordia, no solamente la soberanía de Dios, sino su fidelidad. Y con eso termino este breve mensaje de Navidad. ¿Por qué digo fidelidad? Pasaron 7 siglos y el pueblo siguió viviendo atrocidades. El pueblo siguió viviendo también persecuciones, peligros, carencias, casi aniquilamientos. Primero por el rey de Asiria, luego por el rey de Babilonia. Casi los aniquiló, casi los borró del mapa. Y el rey de Babilonia destruyó el templo, que era el centro nacional de Israel, porque pensaban que ahí radicaba la presencia de Dios. Y Nabucodonosor lo quemó. Y todos los utensilios de oro se los llevó como botín de guerra. Y el pueblo, los sobrevivientes, lamentaban y se creían olvidados de Dios. Pero le digo una cosa, mi hermano: si usted se siente así de desesperado, pensando que Dios no lo escucha, pensando que está perdido y que no tiene usted esperanza, le traigo este anuncio de parte de Dios. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel.
Y pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios va a cumplir lo que Él ha dicho en su palabra. Y para muestra este botón, pasaron 7 siglos y parecía que habían sido olvidados por Dios, pero no fue así. Dios siempre los tuvo presente en su corazón, siempre los tuvo en su pensamiento. Pero nos enseña que en medio de todas nuestras desdichas y en medio de todos nuestros dolores, Él va a venir a estar presente para recordarnos que Él está con nosotros, justamente como lo prometió Jesús. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y concluyo diciendo que Navidad es Dios con nosotros, porque aunque nos sintamos solos, aunque nos sintamos desesperados, como me ha pasado a mí, y aunque nos sintamos intranquilos y falto de la presencia de Dios, porque a veces el diablo juega con nuestra mente, haciéndonos pensar que Dios ya no piensa en nosotros, mentira de Satanás. Dios está con nosotros y es fiel cumplidor de su palabra. Por eso la Biblia dice que venido el tiempo, venido el cumplimiento de la fecha, Dios hizo nacer a su Hijo, nacido de mujer, pero también nacido bajo la ley. Por supuesto que hay mucho que decir al respecto, pero quiero concluir diciéndoles que el amor y la misericordia y la soberanía y la compañía de Dios está con nosotros. Eso es Navidad. Dios les bendiga.